Buenos días, queridos amigos, hermanos y personas interesadas. Hoy un importante mensaje que lo estamos renovando sobre el Evangelio, principalmente sobre el Evangelio. Vamos a hablar de tres temas importantes: el Evangelio, el discipulado y las eclesias o las iglesias. El Evangelio, estos tres temas, ¿no? El Evangelio como herramienta, llevar un Evangelio, predicar un Evangelio como herramienta para el segundo tema, que es hacer los discípulos de Yeshua, no discípulos de hombres, sino discípulos de Yeshua. Entonces el Evangelio era una herramienta para hacer discípulos. Los discípulos después se congregaban en eclesias. Eclesias no eran lugares físicos, sino que era la reunión de las personas que habían salido afuera de un sistema babilónico, egipcio, entonces griego, greco-romano, judaizante, con leyes de hombre, judaizante, lleno de leyes de hombre. Entonces, el Evangelio, a través del Evangelio que nosotros teníamos que predicar, hacíamos discípulos. Esos discípulos después se congregaban en eclesias, en distintos lugares, ¿no? Así que bueno, el Evangelio es único y figura en la palabra de Dios. Nosotros no lo podemos tergiversar. Los discípulos son discípulos de Yeshua. Son discípulos de Yeshua. Entonces eso es muy importante, hacer énfasis. Tienen que ser enseñados por Yeshua. Nosotros somos colaboradores, como dice la palabra de Dios. Somos ayudantes, colaboradores, siervos en la obra del reino. Y muy contentos de eso, ¿no? Y después la iglesia. La iglesia es el conjunto de los hermanos que han sido retirados del sistema, no un templo, no un lugar físico. Eso es falso, ¿no? Y la iglesia se congrega. ¿Cuándo se congrega? En las celebraciones santas. En las 8 grandes celebraciones nos congregamos todas las semanas, en los Shabbat. Después nos congregamos en las 7 fiestas, sombras proféticas de Jehová. Bueno, así que es hermoso reconocer eso. Y ahora me voy a centrar en el mensaje evangélico. Perdón. ¿Qué es el mensaje evangélico? Entonces, Marcos 1, 14 y 15. ¿Qué dice Marcos 1, 14 y 15? Bueno, Marcos 1, 14 y 15 dice que el evangelio está asignado por 3 grandes conceptos. El tiempo se cumple, ¿no? Y entonces Jesús dice, el tiempo se ha cumplido, tenemos que arrepentirnos en estos 2 últimos días, a partir de él, dos días de 2 milenios, tenemos que arrepentirnos, creer en él y a él y recibir su reino. O sea que arrepentimiento, creer y reino son los 3 aspectos importantes, ¿no? Cuando las personas ya habían creído, se les predicaba solamente el arrepentimiento y recibir su reino. Y cuando las personas no se habían arrepentido, se hacía énfasis en los 3 aspectos, que había que arrepentirse, había que creer y había que recibir el reino. Perfecto. Entonces después vamos a leer estos textos. En Romanos 7:7, el apóstol Pablo, que siempre es tergiversado en temas de evangelio, en Romanos 7:7, el apóstol Pablo dice justamente que él no hubiera conocido el mal si no fuera por la ley de mandamientos. Se está refiriendo en contexto a la ley de mandamientos. Así que el evangelio implica dejar de hacer el mal. Eso es el arrepentimiento, ¿no? Pablo dice, yo no hubiera conocido lo que está mal si no hubiera sido por la ley de mandamientos, ¿no? Pero además de arrepentirnos, de dejar de hacer el mal, tenemos que creer en Yeshua, recibir el beneficio de su sacrificio redentor. Creemos en él, él limpia nuestros pecados de muerte, y después por la oración nosotros diaria limpiamos las fallas que tenemos menores durante nuestro día, pero lo más importante es el sacrificio redentor de él, que creyendo en él, habiéndonos arrepentido, nosotros nos hacemos propicios o merecedores de ese sacrificio. Y eso es una gracia, porque en realidad no hay cosa que pueda comprar la vida, ¿no? Así que bueno, dejamos de hacer el mal, creemos en Yeshua
y empezamos a hacer el bien. 3 pasos, ¿no? Evangelio, discípulos, iglesia, dejar hacer el mal, creer en Jesús y hacer el bien. Arrepentirse, creer, reino. Mire qué matriz de 9 palabras, ¿no? Tan importantes. Repite este mensaje las veces que sea necesario. Grábelo porque esta es la vida eterna que dice la palabra de Dios. Así que 3 palabras, el Evangelio, para generar discípulos que tienen que congregarse en eclesias. Ese Evangelio de arrepentimiento, de creer en Yeshua, de recibir su reino y de que nos lleve a esa vida eterna a través del camino que es Él. Es el Evangelio verdadero, el Evangelio bíblico. El dejar de hacer mal, como dice el apóstol Pablo, para creer en Jesús y empezar a hacer el bien siguiendo sus pasos. Dejar de hacer el mal, creer en Jesús y empezar a hacer el bien. Qué importante, ¿no? Qué importante. Bueno, y entonces, una vez que nosotros comprendemos ese Evangelio y nos hemos arrepentido, hemos creído y hemos recibido el Espíritu Santo de la promesa, el reino de Jesús en nosotros, Él nos va a llevar camino al reino milenario, al reino de los nuevos cielos y la nueva tierra. Ahora después sí, pero primero tenemos que recibir a Jesús, a Yeshua, en nuestro corazón. La orden de predicar se da en Mateo 24:14, por ejemplo, ¿no? La orden de hacer discípulos, de predicar el Evangelio. Después la orden de hacer discípulos se da, por ejemplo, en Mateo 28:18 al 20. Vayan, hagan discípulos, bautizándolos en su nombre, o sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando sus mandamientos, y de esa manera yo voy a estar todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Ahí vemos la orden de hacer discípulos. Primero la de difundir el Evangelio, ¿no? Después el de hacer discípulos, que somos comisionados a través del vayan y hagan, muévanse, movámonos, vayan y hagamos. Entonces, este es un mensaje hasta el fin del mundo, o sea que no iba a cambiar ese mensaje. Tenemos que siempre ir y buscar a las personas merecedoras, ¿no? Y después congregarlas en las iglesias que siempre fueron, durante los primeros 3 siglos antes de la gran apostasía, eran en los hogares, porque ellos eran perseguidos, así que no había otra forma de adoración que estar en la intimidad de los hogares, y aún y todo la gente era denunciada por sus parientes, y muchos, a la pregunta de si ellos adoraban en Shabbat o adoraban en el primer día de la semana, ellos eran discriminados y torturados, y algunos matados en el circo romano, por ejemplo. Así que bueno, fueron siglos muy duros, y las personas adoraban y se congregaban en lo secreto de sus casas. Perfecto, mayoritariamente. Después, bueno, también se predicaba en las casas, se predicaba en las calles, en los lugares públicos. Bueno, y después hubo persecuciones, y el Evangelio se esparció. Gracias a esas persecuciones, entre comillas, los distintos cristianos, los seguidores del camino, los nazarenos, empezaron a predicar en toda la tierra habitada, ¿no? Así como hicieron los apóstoles. Perfecto. Así que bueno, y el mensaje a las iglesias está en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Es muy importante que usted lo revise intensamente. El mensaje de hacer discípulos, ya le dije, Mateo 28:18 en adelante. El Evangelio, Marcos 1:14, Mateo 4:17, Mateo 3:2, Hechos 20:20, Hechos 26:20, Hechos 2:38. Estoy recordando algunos textos. Así que bueno, todo ahí van a poder observar claramente el Evangelio. El mensaje a las iglesias que se le da, porque claro, primero había que ordenar que predicasen el Evangelio. Después se tenían que conformar los discípulos, y esos discípulos agruparse en ehads, en racimos de iglesias, que esas iglesias se congregaban en las 8 grandes oportunidades, Shabbat, y se congregaban
Después, bueno, se podían reunir en cualquier otro día, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, el primer día de la semana ellos juntaban el dinero de las colectas, por ejemplo. Ellos se reunían en otras oportunidades, prácticamente todos los días, porque como vemos en Hechos de los Apóstoles, los primeros cristianos predicaban todos los días, o sea que se reunían todos los días. Y el primer día de la semana guardaban las colectas porque el Shabbat era un día que nosotros no manejamos dinero, no nos movemos de las ciudades, no manejamos dinero, nos dedicamos a las obras de misericordia, ¿no? Así que, bueno, este es el motivo de que se reunían el primer día de la semana. Yeshua es muy, muy directo con las eclesias en el mensaje que da en Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. En algunos casos felicitándolos por su paciencia, por su arduo trabajo, por soportar la persecución del sistema, a los malos, los incentiva a las obras, los incentiva a perseverar para poder recibir la corona de la vida. Así que bueno, vemos también los critica por la penetración cultural de los ídolos, la fornicación, Jezabel, los nicolaitas. También los incentiva a guardar sus obras, a perseverar hasta el fin. Bueno, y uno es muy importante que uno lea detenidamente cuál es el mensaje, ¿no? El mensaje a sus siervos, el Evangelio, el mensaje de los discípulos y el mensaje a las eclesias. 3 grandes mensajes, ¿no?, que da Yeshua. 3 grandes mensajes que da Yeshua, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, y ahora quisiera ver si podemos ampliar un poco estos conceptos. Vamos a una segunda etapa de este mensaje, que espero que lo vea las veces que sea necesario. Perfecto. ¿Cómo se altera el Evangelio? Se altera fundamentalmente, hoy haciendo ver como que es solamente una decisión, es invocar una oración de fe, una actitud, y eso sería el arrepentimiento, ¿no? Cuando en realidad Jesús nos dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. O sea, el camino es la búsqueda de su verdad, esa verdad nos lleva a la vida, ¿no? Él decía que había un camino ancho que llevaba a la destrucción y que muchos transitaban, y había un camino angosto, en Mateo capítulo 7 lo va a ver eso, y un camino angosto que pocos iban a transitar, que era estrecho, y que ese era el que llevaba a la vida, y que representaba su camino, los caminos antiguos, ¿no? El camino de Yeshua, el de los mandamientos de Dios. Entonces, el arrepentimiento es cambiar de camino, es hacer teshuvá, es volver a los mandamientos de Dios, es dejar nuestro propio camino, ese camino ancho, donde nosotros más o menos hacemos lo que quieren otras personas, otros pastores, nuestro padre, nuestro gobierno, nosotros mismos, nuestra propia religión que nos hicimos. Entonces dejamos ese camino ancho y nos vamos por el camino angosto. Entonces el arrepentimiento verdadero, el arrepentirse, el hacer teshuvá, significa dejar nuestra forma de vida y seguir conforme a los mandamientos, a la doctrina, a la enseñanza que Dios nos da. Ese es el verdadero arrepentimiento, ¿no? Tiene que estar seguido de obras de arrepentimiento. Si usted mentía, deja de mentir. Si usted fornicaba, deja de fornicar. Si usted adulteraba, bueno, y así sucesivamente. Si usted maltrataba al prójimo, lo deja. Bueno, todo así. Todos los mandamientos de Dios, que tenemos otros mandamientos, otros videos que explican esos mandamientos, tienen que cumplirse en esa nueva etapa, en ese nuevo camino. Creer, también se ha desvirtuado el concepto de creer del Evangelio, porque ahora es solo reconocer y aceptar, y creer es mucho más profundo, ¿no? Creer es mucho más profundo, tiene bases, por ejemplo, en Juan 12:38, Isaías 53:1. Dice,
¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice, hablando sobre quién se manifiesta el brazo de Jehová. ¿Sobre quién se manifestará el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Eso se repite en Isaías 53:1, Juan 12:38, en el Nuevo Testamento y en el Viejo Testamento. O sea, ¿quién creyó en nuestro anuncio? O sea, no creer significa creer en el anuncio que traía Yeshua, el brazo de Jehová, sobre quién se revelaba. ¿Y cuál era ese anuncio? Que teníamos que arrepentirnos, creer en Él y recibir su reino. Ahí está el anuncio. Había gente que creía en el anuncio, había gente que no creía. Esta es la base profética. Isaías 53:1, Juan 12:38. Con respecto al reino, el verdadero evangelio habla de primero el reinado de Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón. Mis palabras son espíritu. Nosotros estamos en el reino de Dios cuando recibimos su espíritu, cuando recibimos su palabra, cuando tenemos su guía, cuando vivimos en Él. Juan 14:16, yo estaré en ustedes. Ahí está el reino de Dios en nosotros. Arrepentirse, creer, recibir el reino. Y Él, en ese camino de verdad y vida, nos va a llevar hacia el reino milenario y hacia el reino de los nuevos cielos y la nueva tierra. Isaías 65, Apocalipsis 20, Apocalipsis 21, Daniel 2:44, si mal no recuerdo, Daniel capítulo 7. Bueno, ahí vemos el reino final, ¿no? El reino ya físico, ¿no? Así que perfecto. Bueno, y hoy los evangelios falsos está plagado. Recuerden lo que decía Pablo en Gálatas 1:8. Cualquiera que predique otro evangelio diferente al que nosotros hemos anunciado, bueno, sea anatema. ¿Y cuál era el evangelio que Pablo anunciaba a judíos y a gentiles? El mismo, Hechos 20:20, sobre el arrepentimiento y sobre la fe en Jesús. O sea, arrepentimiento y creer. Arrepentimiento y creer. Ese es el evangelio que predicaba Pablo. Y dice que cualquier otro, aún siendo ellos, o un ángel, hasta un ángel del cielo, que dijera una cosa diferente a esto, es maldición, es maldito por Dios, es anatema. Así que hay que cuidarse con otros evangelios. Hoy va a escuchar evangelios que suenan muy lindos, que le dicen palabras lindas, que el evangelio es amor, que el evangelio es ver a Cristo crucificado, rociarse con su sangre, que el evangelio hablan palabras a veces ciertas, de que están en la Biblia, pero no es el evangelio. El evangelio no se puede tergiversar, es la herramienta de vida. Hay que tener mucho respeto. Desde ya que uno tiene que el evangelio es amor, desde ya que parte del evangelio es visualizar a Yeshua crucificado y muriendo por nuestros pecados. Pero el evangelio técnico, con estas 3 etapas que nosotros estamos diciendo, es imposible, porque ahí es la forma de vida. Una persona tiene que arrepentirse, tiene que cambiar de camino, tiene que salir del camino ancho, después tiene que creer en Jesús y a Jesús, empezar a seguir sus pasos, ¿no? Y así recibir el reino de Dios. Y ahí estamos en la belleza de estas buenas noticias. Antes de las buenas noticias, las personas, antes de Yeshua, cuando hacían pecados, debían ser apedreados y muertos, porque no había redentor, no estaba el Cordero no había muerto. Mire si esto eran buenas noticias cuando se predicaron en su momento, ¿no? Las buenas noticias de que primero el reino se había acercado, que ya se estaba acercando el rey del reino, que el rey estaba presente con ellos, que el rey les decía que él cargaba con sus pecados de muerte y que ya no tenían que ser apedreados por los pecados de muerte, y que el rey nos prometía el reino y llevarnos a su reino si entrábamos en pacto con él, si comíamos su cuerpo y bebíamos su sangre. ¿Se acuerda? Comer su cuerpo es hacer su voluntad, y beber su sangre es entrar en pacto con él. Todo eso se ejemplifica en Juan capítulo 6, 54, donde se habla de
del tema de la Cena del Señor. Muy importante esa parte, ¿no? Todos los mensajes de vida, todos los mensajes de vida. Así que bueno, varios mensajes de vida que dio el amado Yeshua, ¿no? Nos dijo que adquirir conocimiento, en Juan 17:3, era parte de la vida eterna. O sea que teníamos que adquirir conocimiento de Él. Si nosotros no adquirimos conocimiento de estas cosas, ¿cómo vamos a encontrar el camino angosto y salir del camino ancho? ¿A quién le vamos a creer nosotros? Así que bueno, tenemos que salir del camino ancho, del camino de las naciones, del camino de las religiones, y tenemos que ir al camino de Yeshua, que es estrecho. Adquirir conocimiento, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Esto es vida eterna, el nuevo pacto, que adquieran conocimiento de ti y de aquel a quien tú enviaste, Yeshua. Muy importante. Tenemos que adquirir del Dios Todopoderoso y de su Hijo, el Hijo del Dios vivo, de Yeshua, el Redentor, el Mesías. Yeshua, el amado, en los cielos y en la tierra. Así que bueno, es muy, muy importante todos estos aspectos que estamos mencionando. Así que vemos que a las iglesias le da el mensaje de que no debían pecar, que debían perseverar, deberían mantenerse limpios, ¿no? Ese es el Evangelio, es parte de ese Evangelio de arrepentimiento, de andar en el camino de Él. Muy, muy bien. Bueno, esto es el núcleo del mensaje. Decíamos que quizás ahora me gustaría leer con ustedes algunos textos, ¿no? Fíjense que otro comentario que hago siempre, pero que creo muy importante, es que el justo por la fe vivirá. En Gálatas 3:11, justo por la fe vivirá. Entonces, fíjense que los justos, cuando ponían fe en Yeshua, entraban en su reino. ¿Quieres entrar en la vida? Entonces, los justos, ¿quién eran? En Deuteronomio 6:25, Salmo 119, 172, los que guardaban los mandamientos de Dios. Esos eran los justos. ¿Cuáles mandamientos? Todos. Los 2 más grandes, los 10 grandes, los pequeños, los muy pequeños. Desde el Génesis al Apocalipsis, los maravillosos mandamientos de Dios. Aprenda los mandamientos de Dios. Empiece por los más grandes, por los 2 más grandes, después siga por los 10 grandes. Arrepiéntase, vuelva a los caminos de Dios. Participe de las sombras proféticas, del Shabbat, participe de las fiestas del Eterno, que son muy distintas a las fiestas del mundo. Salga de las fiestas del mundo. Va a ver que el significado de las fiestas mundanas son abominaciones. En cambio las fiestas de Jehová, las 8 fiestas hablan de Yeshua y nos van explicando esas sombras proféticas maravillosas. Celébrelas. No en una forma de memorial, de respeto hacia. No estamos en el templo, no podemos hacer los ritos o los rituales, pero sí como memorial, muy importante. El arrepentimiento se expresa por obras, como dijimos, se visualiza en obras. Y fíjese cómo la religión occidental, la religión que nosotros hemos nacido, la hipocresía de esa religión y de sus religiosos, porque fíjese que cuando vinieron las guerras mundiales, el mandamiento número 6 es no matar. Y Yeshua enseñó que no solamente no debíamos matar, sino que no debíamos odiar a nuestro prójimo. Usted en la guerra, cuando murieron 70 millones de jóvenes, 70 millones de jóvenes, ¿se cree que se amaba a la gente? ¿Se cree que era de amor? Los calvinistas contra los calvinistas, los evangélicos contra los evangélicos, los luteranos contra los luteranos, católico contra católico. Se bendecían las armas de un lado y se bendecían las armas del otro. ¿Esa gente era arrepentida? Cuando se perseguía a las personas, se perseguía al pueblo judío en las cruzadas, cuando se perseguía en la Inquisición, cuando se hacían los sanbenitos, cuando se perseguía a los marranos, cuando se perseguía a los nazarenos, cuando se los quemaba, diciendo que eran herejes. ¿Eso es el amor? ¿Hay un mandamiento expreso de no matar?
¿Dónde estuvimos metidos? Alababan a Dios, cantaban, llegó las guerras y se empezaron a matar entre ellos. Se marcaron. Un pecado gravísimo, como es el matar a nuestro prójimo. Nosotros tenemos el mandamiento de amarlo, no de matarlo. Así que tenga cuidado con la religión en el mundo. Busque congregaciones de sana doctrina. Gente que respeta los mandamientos de Dios y tienen el testimonio y la fe de Jesús. Y tienen su espíritu de profecía. El espíritu que nos permite edificar, exhortar y consolar. El verdadero espíritu de la profecía. Así que bueno, este tema del arrepentimiento también está visualizado en el joven rico, en Mateo 19 y 17, cuando dice, si quieres vivir, guarda los mandamientos, dice Yeshua. No era ningún sarcasmo eso. Le estaba mencionando los 10 grandes mandamientos y los 2 más grandes. No lo hizo exhaustivo el relato, pero usted ve el orden y está hablando de las tablas. Y está hablando de los 2 más grandes. Levítico 19, 18. Deuteronomio 6, 25. Éxodo 20. Deuteronomio 5. Mateo 22, 37. Está hablando de esos mandamientos y Yeshua. Entonces, y la respuesta que le dijo al joven rico ya se había dicho en Proverbios 4:4, en Proverbios 7:2, en Proverbios 12:28. Eso se venía anunciando, que si uno quería vivir tenía que guardar los mandamientos. Eso es parte del teshuvá o del arrepentimiento. Es un arrepentimiento verdadero. Después esos 10 mandamientos se resumían en 2. Era la forma en que uno debía amar al prójimo y amar a Dios. Por eso en Lucas 10:25 Yeshua explica, le explica a un fariseo, saduceo, le explica que los 2 mandamientos más grandes son vida eterna, porque es el resumen de los 10. Entonces, amando al prójimo y amando al prójimo como uno mismo, y amando a Dios sobre todas las cosas, uno podía llegar a la vida eterna. Que es la misma forma que cumplir los mandamientos grandes de Dios. Entonces la vida eterna estaba relacionada con adquirir el conocimiento, con hacer teshuvá, con arrepentirse, con recibir el sacrificio redentor de Yeshua, creer en Él, recibir su reino, cumplir los 2 más grandes mandamientos a través de cumplir sus 10 grandes mandamientos, cumplir los pequeños y muy pequeños, amar a nuestro prójimo y no odiarlo, no desear la mujer del prójimo ni el hombre del prójimo, no cometer adulterio, no cometer pecados sexuales, de fornicación, de adulterio. Así que todo eso conforma el teshuvá del verdadero evangelio. Y las religiones la mayor parte de las religiones occidentales, por lo menos, siempre hubo una descendencia, hubo un camino estrecho. Desde Yeshua él dejó una descendencia, pero esa descendencia cuesta vincularse porque es una minoría. La mayoritaria son las religiones que no cumplen el verdadero evangelio. Así que bueno, esto es muy importante. Lea por favor todos estos textos que yo le he dicho. Pare el video, busque los textos, cerciórese de lo que le estamos diciendo. Vean cómo el apóstol Pablo en Romanos 7:7 y Hechos 20:20 pone énfasis en el arrepentimiento y en la fe, el mismo evangelio que debía ser predicado. Entonces no le haga creer que Pablo dice otra cosa, que ahora tenemos que abolir los mandamientos de Dios. Al contrario, tenemos que cumplirlos, y eso es dejar de hacer el mal, y ahora tenemos que empezar a hacer el bien. ¿Qué es hacer el bien? Llevar el evangelio, hacer discípulos, congregarlos a las personas con mucha misericordia y verdad. Él dice, nosotros tenemos la referencia de lo que se dijo en Proverbio, cómo se corregía el pecado. Se corregía con humildad, misericordia, verdad. Eso es lo mismo que dijo Yeshua. Tenemos que ir con misericordia, con humildad, con verdad y corregir el pecado. Así que bueno, hace ceñirse al verdadero evangelio. Muy importante, muy importante, muy importante. La cena del Señor, como mencionamos, la importancia de la celebración anual de la cena del Señor, alrededor del 14 de Nisan. Así que
en el primer mes, el día 14, desde la luna nueva. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos esa sombra profética como Él nos pidió, que entremos en pacto, que comamos su carne, que hagamos su voluntad, quiere decir eso, y que bebamos su sangre, que entremos en pacto con Él. Qué hermoso eso, ¿no? Y cuando Él dijo esas cosas, muchos discípulos lo abandonaron, porque Jesús decía cosas difíciles. Toda la palabra de Dios dice cosas que están veladas. Están veladas. Por ejemplo, una de las cosas grandes que están veladas es la cena del Señor, entender la cena del Señor. Otra cosa es el Santo Sábado, que está velado de muchas personas. Uno tiene que esforzarse, tiene que perseverar en la sana doctrina para que esas cosas se le revelen, para que le queden claras. Muy importante todo esto. Qué lindo este comentario del Evangelio. Ojalá que se difunda mucho y que le sirva a usted todos estos conceptos. Los textos los dejo para que los busque usted, porque si no, si nosotros seguimos buscando todos estos textos, sería muy largo este mensaje. Usted para el video y ahí busca el texto, busca el texto y se beneficia de esa manera. Así que bueno, queridos amigos, hermanos, personas interesadas, el verdadero evangelio, esto es vida, esto es vida eterna, esto es vida eterna. Ir vanando todos estos textos del Mesías no es tan difícil. Y una vez que usted ya lo conoce, lo cree, lo aplica, llévelo a otros, haga discípulos, ayude a otras personas a llegar a la vida eterna, a salirse del camino ancho y entrar al camino angosto. El camino ancho donde llevaba, decía Yeshua, a la destrucción. A los tibios los voy a vomitar de mi boca, decía Yeshua. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. La clase de los muertos, que están muertos en vida, y los que anuncian el reino de Dios. Así que esas palabras son duras, pero esas palabras duras van a permitir que nosotros salvemos nuestra vida. A los tibios, decía Yeshua. ¿Quién eran los tibios? A los tibios los voy a vomitar de mi boca. Hoy hay montones de personas que son calientasillas en las religiones occidentales, religiones que no predican el verdadero evangelio, que no llevan a los discípulos a ayudar a otras personas a ser discípulos. Muy importante, se centran en rituales, en montones de rituales. Bueno, así que, queridos amigos, hermanos, personas interesadas, déjennos sus comentarios y bueno, le pedimos al Padre en el nombre de su Hijo que bendiga nuestra vida, que nos bendiga y que nos haga conocer su maravillosa verdad. Así que en el nombre del poderoso, del amado, en el nombre de Yeshua, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Señor, le decimos a Él, amén.